Buenas tardes, gente bonita de las redes sociales. Les saluda su hermano Juan Rubén Márquez García, de la ya conocida página Reyes Salvación. Bueno, buenas tardes si me estás viendo de tarde, buenas noches de noche, según la hora que me veas, y buenos días si me estás viendo de día. Te saluda tu hermano Juan Rubén Márquez García, de la página Reyes Salvación en Facebook y del canal que tenemos ahí en YouTube, Salvos por el Rey. Estamos contentos, estamos agradecidos. Esta tarde traemos un tema de esos que son para enriquecer la vida de las personas y aquellas personas que aún no conocen el Evangelio. Queremos nosotros que por medio de estos temas, pues, bendiciones de lo alto desciendan a ustedes como han descendido a la vida de nosotros. Y hoy estoy bien contento, bien agradecido con Dios. Estoy con el pastor Gadiel Arredondo, hermano. Amén, hermano. Pastor de la iglesia del Campo 30, de la iglesia apostólica del Campo 30 y pues hoy él está acompañándonos aquí, nos dio la oportunidad de poder venir a grabar con él este podcast, ¿no? Que creo que va a ser el número 8 gracias a Dios. Y pues, hermano, no sé si te quieras. Bueno, agradecer también a Dios y agradecer a mi hermano Rubén por esta invitación. Un saludo para todos aquellos que escuchan, los que van a escuchar, y que invitarles a compartir esta palabra. Vemos mucho contenido en las redes sociales, en otros medios, que a veces no son tan edificativos, y yo creo que esto vale la pena compartirlos, que sean de alcance para todos aquellos que necesiten la palabra de Dios. Y un saludo para la hermosa iglesia de Campo 30, amén, donde pastoreamos ahí con mucho gusto. Gloria a Dios. Gracias, y estás en tu casa. Muchas gracias, pastor. Qué bendición. Pues traemos un tema. Yo le he puesto este tema la esencia del Evangelio, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo me bauticé, yo hasta el tiempo de haberme bautizado, yo entendí qué significaba Evangelio. Pues a ciencia cierta yo oía que el Evangelio, porque a mí mis abuelos, los que me criaron de niño, pues me criaron en el Evangelio. Okay. Pero como la denominación donde ellos iban se llamaba Iglesia de Dios el Evangelio Completo, yo solo pensaba que era un nombre, pues, que tenía la iglesia. En sí yo no sabía que tenía un significado de Evangelio. Pues, y hasta que como le digo, me entregué y al tiempo entendí que era la palabra Evangelio. Okay. Entonces, pues esta es la primera pregunta que traemos esta tarde, pastor. ¿Qué es el Evangelio y cuál es su esencia? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, ahorita me acordé de un corito, ¿no? Del Evangelio, y ahorita que platicabas de tu niñez, algunas cosas, ¿no? Que escuchamos como Evangelio. Y yo creo que para hablar del Evangelio, pues es importante ir a la raíz o cuando menos saber de por qué hablamos del Evangelio, ¿no? Y cuál es su esencia. Entonces esto es muy importante porque nosotros vivimos en el Evangelio y vivimos en este ambiente de que la gente a veces no entiende cómo es este rollo, pudiéramos decirlo, sí, ¿no? De iglesia, ¿qué es todo esto? Entonces, pues la Biblia nos menciona alrededor de, ¿qué pudiéramos decir? Creo que estuve contando como 110 veces que menciona el Evangelio en el Nuevo Testamento, y los evangelios sinópticos, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues hablan mucho acerca del Evangelio. Entonces es importante que si Jesús menciona el Evangelio, pues pongamos atención ahí, sí, porque Jesús es nuestro mayor ejemplo, a quien seguimos, y entonces Él lo reiteró muchas veces esta palabra. Entonces hay que poner atención en el Evangelio. Algunos comentaristas han dicho que Evangelio pues significa buenas noticias, buenas nuevas. Algunos mencionan incluso, no es el tema, pero lo voy a comentar, mencionan sí, que en original pues no es como tal la palabra Evangelio, sino buenas nuevas. De ahí se toma la palabra Evangelio. Pero se adopta esta palabra y se maneja durante toda la predicación de Jesús. De hecho, tengo aquí la concordancia, y la concordancia nos dice en Mateo 4:23, dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y luego más adelante, capítulo 9, verso 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, reiteradamente Jesús menciona esto. Y entonces, lo que los comentaristas comentan, pues no nos desenfoca. Evangelio y buenas nuevas es algo que va de la mano. Y Jesús vino a traernos una nueva noticia, algo que iba a impactar nuestras vidas. Así que, pues, esto es lo que vamos a hablar. Evangelio se refiere al mensaje de Jesús, el mensaje de Dios y de su salvación a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Podríamos decir que son las buenas noticias del reino de Dios. Totalmente, así Jesús lo dijo también. Qué bendición. Que el evangelio era las noticias del reino. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo me empecé a acercar a la iglesia, pues ya estaba en una etapa de, como se dice uno, tocando, que había tocado fondo ya. Bueno, yo creo que había rebotado y había vuelto a tocar fondo, ¿no? Entonces, el mensaje llegó a mí por medio de unos amigos míos y el mensaje era que Jesucristo traía libertad, podía traer libertad para mi vida y para lo que en ese momento me estaba agobiando a mí, me estaba hundiendo, que eran las drogas y el alcohol. Entonces, esa fue como que la buena noticia para mi vida de parte de Jesús. Ok. Y yo la recibí y la abracé y aquí estamos ya después casi 15 años, gracias a Dios. Gloria a Dios. Entonces sí yo puedo decir que fue una buena noticia eso, claro, para mí, como usted está diciendo, el del significado. Sí, el evangelio sí fue una buena noticia en mi vida, hasta el día de hoy lo sigue siendo. Y fíjate, en eso que el evangelio impacta, ¿no? Impacta, sí. Cuando llega a tu vida impacta, porque ahorita vamos a hablar de la esencia del evangelio. Y la esencia del evangelio es el amor. Amén. De repente, sí, en las congregaciones predicamos de muchos temas, ¿no? Escatología, prosperidad, ministerios, dones, sí, bendiciones, promesas, acerca de las plagas, acerca del fin del mundo, de las guerras, de todo eso. Pero ¿qué es lo más importante? Seguir predicando las buenas nuevas, o sea, el evangelio, la llegada de Jesús. Amén. ¿Cómo este Dios que nosotros tenemos, este Dios, a mí me fascina porque el Dios que nosotros tenemos no es un Dios como el de otros corrientes o doctrinas o pensamientos filosóficos, que esos dioses se alejan de la humanidad. Pero el Dios que nosotros tenemos, Él ha buscado acercarse a la tierra. O sea, con gente imperfecta como nosotros, pero Él quiere acercarse con su creación. Entonces, esa es la buena noticia, como el Dios santo, el Dios eterno, el Dios que con su poder hizo todo lo que vemos, incluso lo que no vemos, cómo Él quiere acercarse con la humanidad, cómo Él quiere acercarse contigo. Y este es el evangelio. ¿Cómo lo hizo? A través de tomar cuerpo humano para venir a la tierra y traernos la esperanza de salvación, como decía Rubén. Y sin, lo bonito, como usted dice, sin pedírselo nosotros, pues. Sí. O sea, como usted dice, Dios siempre ha buscado acercarse a nosotros, pues, como humanidad. Sí, sin pedírselo, y luego lo más maravilloso todavía es que es sin merecerlo. Sin merecerlo. Sin merecerlo, porque no éramos dignos de recibir la salvación y esta manifestación tan grande de Dios que tiene sobre nosotros. Así que, pues, esto es el evangelio, y el evangelio, su esencia es el amor de Dios. ¿Sí? A mí me impacta mucho que dice la palabra que nosotros somos salvos en Efesios por gracia, dice, por medio de la fe en Jesucristo. Y pues cuando uno estudia la palabra gracia, pues uno se da cuenta que es un regalo que no merecíamos, como decimos nosotros. O sea Alguien que tiene mucho amor por ti, solo puede darte lo que no merecías. Así es, porque pues como estábamos diciendo, nosotros no se lo pedimos, pero más sin embargo
era tan grande su amor, como dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Él vino sin que se lo pidiésemos nosotros, y nosotros por ningún mérito hubiéramos conseguido esto, pues. Totalmente. No podíamos hacer nada para haber conseguido este don, esta gracia que trajo Jesucristo. Por eso dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede pretender un mérito propio de poder alcanzar esto. Por eso es verdad que la esencia del evangelio es el amor. Sí. Es el amor. Porque la humanidad desde siempre viene fallándole a Dios. Y más sin embargo, pues Él buscó cómo darle salvación, cómo darnos salvación a nosotros. Y esto es bien bonito. Sí, porque desde el inicio Dios ha amado su creación, Dios ha amado la humanidad. Todo lo que Él hizo, Él vio Dios que era bueno. Entonces amó la creación, amó al ser humano, amó a Adán, o sea, amó todo lo que tenía. El hombre lamentablemente pues quiso deshacer esa comunión que había, y eso fue lo que ocasionó muchos conflictos, ¿no? que hoy vemos. Ahora, pastor, ¿qué resultado tiene abrazar este evangelio hoy en el presente, hoy para la gente que nos está viendo? ¿Qué resultado trae abrazar este evangelio? Bueno, antes de eso me gustaría hablar un poquito antes de eso, de un poquito más del amor. Ok, amén. Porque lo veo tan importante para poder decir qué resultados hay, ¿no? de este amor. Sí. Jesús vino a darnos libertad, como dices tú. Él no vino para que nosotros aprovecháramos lo que Él nos da y hacer cosas que a nosotros nos parecieran. Pero quiero tomar, por ejemplo, hubo hace tiempo un libro donde nos hablaba de una historia de un hombre que tenía un hijo. Y este hijo era su único hijo y lo amaba mucho. Y ese hijo tenía un problema en el corazón. Y no había donadores. La única manera de salvar la vida a ese niño era un donador. Pero no había, la lista era larga, era muy larga. Entonces el papá estuvo dispuesto a él entregar su corazón. Él quiso entregar su corazón para que su hijo pudiera vivir. Se entiende esta clase de amor. Sí, tú tienes a Daniel, ¿no? Que yo creo que si fuera lo necesario, tú harías lo mismo. Sí. O sea, tu vida por la de él, tú dices, aquí está mi corazón, sí, aquí está mi riñón, aquí está parte de mi vida. Creo que hasta una película salió de eso, ¿no? De un hombre que la película fue que secuestró hasta un hospital y hizo tantas cosas asombrosas que la gente no entendía, pero porque él quería darle su corazón a su hijo para que viviera. Entonces, esta es una clase de amor que un hombre estuvo dispuesto a donar su corazón para que su hijo viviera. Es una gran demostración de amor. Pero, ¿estaríamos nosotros, ahora una pregunta, dispuestos a dar la vida? Ahora tú, ¿estarías dispuesto a dar la vida de tu hijo por la de un desconocido? Está difícil la pregunta. Deja tú un desconocido. ¿Estarías tú dispuesto a dar a tu hijo por un asesino, por un ladrón, por alguien que está en la delincuencia, por alguien que ha hecho los peores pecados? Está muy difícil. ¿Cómo respondes a esto? Hablemos de personas que han cometido las más grandes atrocidades. Yo te diría, yo no daría a mi hija, o sea, yo no daría el corazón, la vida de mi hijo por ellos. Es la verdad. Ahorita puedes decir, pues a lo mejor no, la verdad que no lo haría. Daría mi corazón por mi hija, daría mi corazón porque mi hijo viviera. Mi hijo, alguien que salió de mí. Sí. Pero yo no daría a mi hijo. Entonces, aquí se encierra la esencia del amor, en que Dios entregó a su hijo. Amén. O sea, es lo más maravilloso. ¿Y quién hace eso? Yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Sí. Conozco gente como este hombre que salió en las noticias, como otras personas que han donado sus córneas, han donado su riñón, parte de su cuerpo por su hijo, pero no han entregado la vida de un hijo por alguien que no conocen. Este grande amor, ¿quién nos los puede dar, güey? Esa es la esencia del amor. Entonces, Juan
15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego nos habla de la manera en la cómo ese amor se da a conocer. De tal manera amó Dios, que su amor no solo fue de palabra, fue de te amo, hijo, te amo, humanidad, te amo, mundo entero. No, el amor de Dios fue intenso. Sí, amén. O sea, ¿qué intensidad? En que se entregó por la humanidad. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que... Me hace llorar, hermano. Es algo maravilloso. Pues yo cuando pienso en esto de que un hombre, yo daría todo por mi hijo, por mi hija. Yo la verdad, pues no lo pensaría un papá. Sí. Te avientas, tú te salvas, lo rescatas. Pero entregar un hijo por alguien que no conoces y que ha pecado, tú no lo harías. Yo no lo haría. Y ustedes tampoco lo harían. A lo mejor piensan y dicen, ¿cómo puede hacer? Pero no lo haríamos, la verdad. Sí. Solamente hubo alguien que lo pudo hacer. Y ese alguien es Dios. Y su esencia es el amor. Y el evangelio, las buenas nuevas, es de que Él nos ama. Aún, como dice Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué tremendo, ¿eh? Se me pone hasta la piel chinita. Es que, bueno, no hay cómo explicarlo, ya lo explicó muy bien usted. Pues este es el concepto del amor, de la esencia del evangelio, gente. Esta es la esencia del amor de Dios, lo que acaba de decir nuestro pastor Gadiel. Entonces, ahora sí nos vamos a la otra pregunta. Muy bien. ¿Qué resultados tiene abrazar este evangelio hoy en este tiempo? Fíjate, a causa de ese amor tenemos esperanza nosotros, porque quizá tú puedes estar escuchando este podcast y puedes decir, pero yo no soy tan malo, ok, está bien, pero tienes esperanza porque nos hemos equivocado, hemos cometido errores, y aún así el evangelio de las buenas nuevas es que su amor tan grande te alcanza a ti, y toda tu vida y tu familia y tu descendencia tienen acceso a esa salvación, porque Dios es amor, es todo. Por eso, o sea, no porque tú tienes algo que ofrecer, nada. Es más, Ezequías dice, ¿cómo me presentaré ante Dios? ¿Cómo podré acercarme a ese Dios tan grande? Con carneros, sacrificios, con rollos de aceite, con miles de holocaustos. No hay cómo, pues es el amor de Dios quien nos da el acceso. Entonces, abrazar ese amor de Dios nos trae resultados maravillosos, maravillosos. Tú comentabas que el resultado de abrazar el evangelio cambió tu vida. Sí. Hubo un cambio total. Y bueno, en los días de Jesús hubo hombres, pescadores, recaudadores de impuestos, hombres de la política, mujeres de la vida fácil, hombres engreídos, ricos, y toda esa gente que aceptaron las buenas nuevas, aprendieron de la verdad del propósito de Dios, y las buenas nuevas cambiaron la vida de ella. Por ejemplo, vemos a esta mujer, Magdalena, que había potestades, demonios, espíritus, cargas, gobernadores que hacían que su vida fuera una vida fuera de lo que ella anhelaba quizá, pero cuando conoció al Señor fue libre de esa posesión. Sí. Fue libre. A un Mateo que solo pensaba en hacer lana, sí, en tener lana, tener poder, y el Señor llega y le dice, sígueme. Y dejó la mesa de los impuestos y le siguió. Qué tremendo, con una sola palabra, no, sígueme. Qué poder de Dios. Está un poco en la traducción, quizás sígueme, como un poco liviana, pero en el original es como con acción, o sea, sígueme ¿cómo se le llama esa admiración? O sea, sí, con más ímpetu, sígueme. Y por eso este hombre le siguió. Entonces, Zaqueo, que era un cobrador de impuestos también, o sea, ¿cuál es el beneficio de abrazar este evangelio? Son varias cosas. En Zaqueo, yo veo que Zaqueo quería conocer de Jesús, y cuando él se sube, Dios primero abre su oído, sus ojos lo ven, y luego abre sus oídos, porque lo oye,
Y luego Zaqueo abre su casa, porque le dice, quiero entrar en tu casa, y abre su casa. Y luego ya que está ahí, Zaqueo abrió la chequera también. ¿Y qué hizo? Mi chequera la abro y reparto todos los pobres, y al que le quité se lo voy a regresar tanto. Entonces, el beneficio de abrazar el evangelio hoy en día, estimados amigos, es que Dios abre nuestros ojos. ¿A qué? A un mundo que estaba invisible para nosotros, que no alcanzas a entender. Todo se te hace normal. Vivir en unión libre, vivir en drogas, en el alcohol, y vivir como a ti te han enseñado, piensas que es normal. No es normal. Sí. Entonces el beneficio de venir es que el Señor abre tus ojos y te das cuenta de una vida totalmente diferente. De hecho, cuando yo tuve el cambio, porque las drogas a mí me las quitó Dios de un día para otro. De un día para otro fue. Después de 12 años de alcoholismo y drogadicción, de un día para otro se fueron. Y de un día para otro, a esto voy, que como de lo que usted está comentando, del mundo ese que teníamos escondido nosotros. De un día para otro, me levanto en la mañana a orar, porque los hermanos me estaban invitando a orar, y me levanto a orar junto con ellos, descubriendo todas esas cosas, y yo empiezo a oír los pajaritos cantar. Pero siempre han estado ahí, pero yo tenía años que no los oía. Tenía años que estaban cantando por toda la... hay una secundaria ahí en el pueblo Yaqui, y por toda la secundaria hay muchos árboles plantados, y todo eso se llenan de chontes, ¿no? ¿Cómo se llaman los cafecitos estos? Gorrión, no. No me acuerdo cómo se llaman pero Pero que hay cantan. más. Sí, pero cantan. Y todos cantando. Y yo me quedé. Oye, yo tenía años que no oía esto. Sorprendido. Mira, yo estoy acompañando a una familia que estamos evangelizando. Y él también, en un proceso de pérdida, de duelo, dice: veo que la gente ahora me saluda, y siempre no se daba cuenta, pues, porque sus ojos estaban cerrados. Y precisamente hablaba de eso, del canto, de la vida. Tenía tiempo quizás sin pasar con la familia, con su esposa, y ahora es diferente. La gente lo ve y dice, ha cambiado. Sí. Porque sus ojos son abiertos. ¿Qué beneficio de aceptar el evangelio? Que sus oídos son abiertos a la palabra. Esta palabra es la que te va a dar vida, esta palabra. O sea, podemos escuchar amigos, podemos escuchar noticias, podemos escuchar gente que nos pueda dar un consejo, pero esta palabra, querido amigo, esta palabra es el verdadero evangelio. El amor de Dios manifestado a través de Jesús, y que viene a traernos esa libertad. Abre entonces sus oídos y abre su casa, porque no solo se trata de ti y de mí, sí. Se trata de tu esposa, de tus hijos, de tu familia. Él quiere acercarse a ellos. Entonces, el beneficio de aceptar el evangelio en el presente es que Él entra en tu vida, sí, y quiere tomar gobierno de tu vida. Sí, y cierto. Luego de que toma gobierno de tus posesiones también. No, Zaqueo dijo, está bien con todo, pero con mi billetera no te metas. Era donde estaba bien cargado, pero sí, ya no le interesaron las posesiones terrenales. Él aceptó a Jesús y dijo, yo quiero estar con Él. Entonces, es tiempo que nosotros aceptemos el evangelio, porque trae beneficios preciosos. Sí, de hecho, cuando yo ya lo he contado muchas veces en mis predicaciones, y la gente que me conoce, cuando yo tuve mi primer clamor a Dios, porque aunque yo fui criado en el evangelio, pues el evangelio yo nunca lo tenía nomás como no había nacido en ti. Sí, no había nacido en mí, era como algo religioso para mí, nomás de mis abuelos. Pero cuando yo tuve ese encuentro con Jesús en el pasillo de la casa de mi papá, hasta ahí llegué yo. Fíjese, literalmente yo había escarbado un hoyo temprano ahí, porque había una fuga que me mandó mi papá que tapara. Y yo dejé el hoyo destapado. Y cuando yo llegué en la madrugada en mal estado, ahí quedé en ese hoyo. Literal, en un hoyo literal y en un hoyo espiritual estaba metido. Bueno, ahí me desperté yo porque empezó a llover y le empecé a clamar a Dios. Y le dije yo, bueno, Señor. Bueno, no le decía Señor en ese tiempo, Dios. Si existe, le dije yo. Con aquel léxico que tenía uno antes, si existe. Pues hazme un paro, le dije. ¿O qué? ¿O a esto me trajiste a la tierra? Es nomás nacer, vivir aquí, sufrir y luego morirme y ya.
¿O qué? Nunca voy a tener una vida estable, nunca voy a tener un empleo, nunca voy a tener una familia, nunca voy a tener nada. Siempre voy a ser, y en ese tiempo yo, esa basura que soy ahorita, decía, esa carga para mi familia, esas mortificaciones para mi papá, eso voy a hacer siempre. Y si ahí le volví a exclamar lo mismo, si existes, hazme un paro, le dije. Y me levanté de ese lugar, fui, me bañé y fui, me acosté al cuarto. Y me acuerdo que me toca la puerta mi papá al ratito y abre la puerta y me dice, uy, parece farmacia aquí, me dijo. ¿Por qué? Le digo, oh, pues huele a puro alcohol, me dijo aquí. Ahí te hablan, me dijo. ¿Quién? Ahí te hablan, no sé, un muchacho, me dijo. Y ahí voy y abro la puerta y era un hermano de mis amigos. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, brother? Le digo, pues nada, me dijo, vine porque Dios me dijo que le estabas pidiendo un paro, me dijo. Nadie sabía, pastor, nadie sabía, solamente Dios y yo que estábamos en ese pasillo sabíamos de esas palabras específicas que yo le dije, hazme un paro. Nadie lo sabía más que Él, Dios y yo. Y yo le dije ahí, hazme un paro. Y el hermano cuando llegó fue lo primero que me dijo. Dios me dijo, estaba orando en la mañana y Dios me dijo que le estás pidiendo un paro. Entonces vengo por ti, me dijo, para que recibas ese paro de Dios. Gloria a Dios. Y desde entonces aquí estamos. Y tengo bueno, a lo que iba, me fui por otro lado, pero a lo que iba es que el beneficio es que ahora tengo una familia, ¿no? Tengo mi esposa, tengo mis hijos, Daniel es uno de los cuates, él es cuate. Tengo otros 2 hijos, una niña y el más grande y mi esposa. 4 hijos tienes. Sí, tenemos una estabilidad económica bien, gracias a Dios. Tengo empleo yo, tiene empleo mi esposa. Tenemos a Cristo sobre todas las cosas. Una de las cosas de los beneficios que trae recibir a Cristo en el presente es que cuando parece que lo has perdido todo y parece que te has equivocado muchas veces y no tienes salida y has tocado fondo y no hayas qué hacer, si tú clamas a Dios, el evangelio esto es, si tú clamas a Dios, Él te escucha. Ahí la historia aquí en Lucas nos dice que había un joven y este joven es conocido como el hijo pródigo. Desde que salió de su casa transitó por una senda desconocida y aunque al principio parecía que su vida le iba bien, porque traía dinero, porque su papá le había dado parte de la herencia, porque tenía amigos, porque tenía carros, estaba sano, pero cuando se acabó todo eso, dice la escritura que los amigos se fueron los amigos, se fueron los que lo invitaban, o sea, se acabó todo. Tuvo un hambre y tuvo que andar mendigando. Dice la escritura que hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Muchos de ustedes quizás han estado por ese camino errado. Tú lo estuviste, yo lo estuve también en un tiempo, por un camino errado, equivocado, pero en un momento de aflicción, Él dice que volvió en sí y recapacitó y dijo, oye, la condición en la que estoy no es la que quiero. Tú le pediste un paro al Señor, sí. Y los he escuchado muchos, hazme una esquina y ayúdame, o si eres Dios realmente, pues trata conmigo, sácame de aquí. Y lo fabuloso de que el evangelio viene en nuestras vidas, te encuentras con ese Dios. Ese Dios es real. No lo ves y no está colgado y no está ahí para hincarte. Pero Él es real, aunque es invisible, Él es real. Si tú, querido amigo, estás en esa condición, el evangelio en tu presente te encuentra con el Señor. No solo te encuentra con el Señor, no me da tiempo, ese es el punto número 1 nomás, pero sí. Te encuentras con Dios. Eres restaurado, porque cuando te encuentras con Dios te das cuenta que Él es tu Padre. En esta historia del hijo pródigo, el Padre lo mira de lejos. Y tú, es más, tu hijo, ¿qué tenía que hacer para desayunar en tu casa? ¿Qué tiene que traer o proveer para que él desayune? Nada. ¿Por qué? Porque él es hijo. Sí, y tú eres padre, tú te vas a encargar de eso. El padre de este joven, él estaba esperándolo. Y cuando él viene, hay una restauración. ¿Me entiendes? Sí, aceptar el evangelio, queridos amigos, en este tiempo es una restauración.
recibimos, nos encontramos, hay una restauración, hay un perdón, porque el Padre dice que lo abraza, se echa a correr y lo abraza, no le importa cómo viene, apestoso, se gastó su lana, lo menospreció, se burló quizá del apellido, la gente hablaba del papá, pero él no le importó. Él lo abraza, lo besa, se echa sobre su cuello y lo perdona. ¿Qué beneficio tenemos? Que hay perdón. ¿Qué beneficios? Hay un cambio. Hay un cambio donde de lo interior empieza ese cambio y luego se refleja en lo exterior. No solo hay un cambio, hay una liberación. Este joven fue libre de todo aquello que tenía. Y para terminar esa parte 2, se reconcilia con él y aparte hay provisión. Todo lo que tú mencionabas. Sí. O sea, Dios te permitió una familia, ahora hay provisión. Cuando antes solo estabas pensando en tener para el vicio, para esto, ahora hay provisión. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí. Aceptar el evangelio, hay perdón, te encuentras con Dios, hay restauración, hay libertad, hay economía, hay familia. Es una bendición. El reino de los cielos, yo lo considero como en 2 partes. Se vive una parte en la tierra porque se vive al aceptar a Cristo, pero luego está el reino eterno donde vamos a disfrutar de todas las bendiciones. Así que tú lo has experimentado. Sí, amén. Este joven lo experimentó, yo lo experimenté y te invitamos a que tú lo experimentes. Sí. Acepta a Cristo, acepta el evangelio y traerá estos beneficios para tu vida. No te van a arrepentir. Sí, amén. Entonces ya uno empieza a conocer el verdadero propósito de la vida, porque yo no le hallaba ya sentido a la vida, pues. Yo ya no le hallaba sentido a la vida como yo la estaba viviendo. Entonces, cuando ya tengo el encuentro con Jesús, entonces conozco el propósito de la vida y, como dice la palabra en 2 Corintios, me convierto en una nueva criatura por lo que Él ha hecho conmigo, como usted decía, por el perdón que Él trajo a mi vida, por el favor que me hizo a mí, por el favor que tuvo conmigo. Y luego yo me acuerdo que la gente me veía al principio y me decía, oye, te ves diferente. La gente, por no decirte que te ves bien, oye. No, pero te dice, oye, te ves diferente. Y a mucha gente así te lo dice, oye, te ves diferente, te ves cambiado, ¿qué te pasó? La gente rápido nota el cambio que hace Dios en la vida de nosotros. La gente luego, porque los ojos de la gente están puestos en uno. Oye, me dijo una persona, oye, si te acabo de ver tirado allá en el bulevar, me dijo. Y ya te ves bien diferente. Pues eso es lo que hace Dios en la vida de uno, le digo. Pero una cosa que quería de notar yo en esto, que muchas veces yo ya había tenido plática con estos hermanos que me hablaban de la palabra y oraban por mí, y en la oración ellos me decían, clámale a Dios, me decían, pídele. Y yo hacía un clamor, pero no era clamor, pues era algo de los labios para afuera nomás. Pero cuando realmente hice el clamor fue cuando tuve el encuentro, porque el clamor que hice en el pasillo de mi casa fue desde el corazón, fue desde lo más profundo de mi ser, fue algo desgarrador ya en mi vida, pues ya de que cuando ya no hayas la puerta, y ahí fue donde tuve el encuentro con el Señor. Es que tocaste fondo, pues. Sí. Este joven del que habla Lucas tocó fondo, o sea, se acabó toda la lana, el papá, imagínate, no tenía esperanza de comida, de nada, y era un esclavo, y toca fondo. Mucha gente en esos procesos, pues, se quedan en el fondo. Sí. Pero otros se levantan. Sí. Y aquí la intención es compartir de que las buenas nuevas y de que el evangelio, ahorita que les leía los pasajes en los cuales Jesús habló del evangelio, porque él dice que el evangelio es poder de Dios. O sea, no solo el evangelio es orar por ellos, sino que dice, él predicaba y enseñaba, dice, y sanaba y restauraba. O sea, el aceptar el evangelio no solo son palabras, es una acción que Dios hace. Y lo que va a bendecir a tu vida son todas esas áreas que mencionamos. Así que queremos volver a reiterarte, estimado amigo, hermanos, y tú estás oyendo, comparte
esta palabra para que otros sean bendecidos. Amén. Sí. Y podamos disfrutar. Aunque sientas que ya lo has perdido todo y que te has equivocado, hay esperanza Sí, amén. para tu vida. Hermano pastor, entonces vámonos a la tercera y última pregunta, que yo sé que de este tema hay mucho que hablar. Y 1 hora, 40 minutos es poquito, ¿no? Pero estamos tratando de sacar lo más importante del tema para que la gente lo pueda entender de la mejor manera, para que ustedes lo puedan entender de la mejor manera. ¿Qué futuro nos ofrece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque ya hablamos del Evangelio, qué significa, de la esencia. Ya hablamos de qué beneficios trae al abrazarlo en este presente, pero ahora también hay un futuro. Hay un futuro. ¿Qué futuro nos ofrece? Fíjate que hay mucha gente que prefiere no hablar de esto, ¿no? Creen que no vale la pena estudiar las profecías del fin de los tiempos. Que no realmente vamos a poder entender el significado de todos esos misterios de pasajes de la Biblia. Sinceramente, yo también leo pasajes escatológicos y digo yo, esto es demasiado, pero no por eso cerramos y decimos, oye, no conviene estudiarlo. No de ninguna manera. Sí. O sea, hay cosas, dice Apocalipsis, hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni vas a alcanzar a entender lo que vamos a vivir. Pero no por eso vamos a cerrarlo y decir, no me interesa. No, de ninguna manera. Creo que debemos de centrarnos en vivir para Jesús en el ahora, sí, pero debemos de estar pensando en el futuro. ¿Por qué? Porque esto no solamente en esta tierra, estamos de paso nosotros. La Escritura dice que no somos de este mundo. Entonces, es importante darles un poquito de luz y de esas promesas que valen la pena seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo pues no es fácil, así como decir, hay gente que predica, el Evangelio es buenas nuevas, tienes trabajo, tienes esposa, tienes una buena familia, una buena casa, prosperidad, todo va a estar bien. No es cierto, no. Evangelio son aflicciones, evangelio son luchas, evangelio es sacrificar, es renunciar a cosas. El evangelio, eso es el evangelio. Y por causa del evangelio vamos a sufrir penalidades, vamos a sufrir persecuciones, vamos a sufrir que la gente nos aborrezca. Dice, Jesús les dijo, por mi nombre los aborrecerán. Y lo hemos visto en trabajos, porque cuando uno recibe a Cristo, ya no es tranza. O sea, sí, ya no puedes tú hacer las mismas cosas que hacías antes. Sí, cierto. Entonces, ¿uno qué hace como hijo de Dios? Busca un trabajo donde pues le paguen bien, porque ya no puede andar buscando o haciendo el que no tranza no avanza y a ver de quién me cuelgo para sacar un beneficio. No. Entonces, por esa razón, el evangelio en nosotros nos cambia y a veces pues no cuadramos con la gente del mundo y la gente nos aborrece, incluso nuestra misma familia. Entonces, por eso es importante hablar con el otro pensamiento de que aunque no vamos a conocer todo, porque dice la Biblia que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni muchos misterios sabrán, pero sí es necesario que nosotros podamos darnos cuenta, incluso que Jesús nos habló de este fin, del futuro. Juan, en Mateo nos habla y nos dice, Jesús les empieza a decir, en estos tiempos o en los últimos tiempos sucederá esto, vendrá esto, rumores de guerra, se levantará el hijo contra el padre, la madre contra el hijo, los suegros, habrá nación contra nación, pueblo contra pueblo. Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. Y sucedió después, a los 70 años después de Cristo, en la rebelión, Roma vino, destruyó. Jesús les habló de estas profecías. Cuando la gente piensa que esto es una falacia o que esto es un rollo de que por eso la gente a veces nos tacha de locos, porque no comprenden esta palabra. Sí. Pero mucha de esta escritura, pues es imposible abordar todo aquí. Pero Jesús les dice de que iba a venir el tiempo del Señor, el día del Señor. Para muchos es muy terrible de que venga el día del Señor. Pues obviamente nos da cierto temor de morir, pero por otra parte, cuando sucede todo esto de las guerras, lo que hemos oído, está más cerca la venida de Cristo. Sí, y para nosotros es una esperanza
¿Qué beneficio nos trae en el futuro? Una vida, dice Jesús, donde no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor. La herencia que Él nos ofrece ya no es corruptible, ya no se contamina y no se acaba. Pedro nos habla de esta herencia. La herencia en Cristo es incorruptible. Todo lo que hay aquí en la tierra se corrompe. Vemos jueces, presidentes, gobernadores, incluso hombres de fe, pastores y gentes de Dios que se corrompen ante la adversidad, ante el mundo, ante la avaricia, ante el poder, ante la tentación, y son corrompidos, se contaminan. Sí. No hay nada tan puro porque todavía estamos en esta tierra caída, es la verdad. Y el Señor promete venir y traer una tierra nueva, un cielo nuevo, una vida como al principio lo había planeado. Entonces Pedro dice, esta herencia es incorruptible. No hay corrupción. Olvídate de que tú tengas temor de que el juez, de que el policía, de que dio a favor del que no lo merecía, de que te culparon. Se acabó. No hay corrupción. Y lo otro, no se contamina. Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra. A mí me encanta mi familia y tener una casa y tener cosas, pero sé que esto es pasajero. O sea, Jesús les dijo, no hagan tesoros en la tierra, porque aquí la polilla, el orín, todo corrompe. Hagan tesoros en el cielo, porque ahí ni el ladrón mina ni hurta, no puede alcanzar, porque el reino de Dios, dice, viene de los cielos. Y ahí nadie, el diablo no puede entrar, la mentira, el pecado. Por eso el Señor dice que esto va a ser algo nuevo. Y lo que me encanta es que la herencia es incorruptible, es incontaminable, y lo otro que me encanta es inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Que no se acaba. Aquí se acaba. Tú tienes ahorita un trabajo, pero ¿cuánto te puede durar? Tu casa se puede evaluar. Ya están recortando. Tu carro se devalúa. Sí. Tú duras, yo 15 años en una empresa y muy buen trabajo y empleos y sueldos, y de repente cambian la administración y te vas. A ellos no les interesa cuánto tiempo estuviste, no. Entonces, porque se acaba. Pero la herencia en Cristo de la vida eterna, de recibir el Evangelio en un futuro, no se va a acabar. No se acaba. No habrá muerte. Y podemos meternos en temas escatológicos que son, o sea, que nos habla, que nos va a librar de la ira venidera, de la persecución, de la tribulación. Hay temas muy controversiales. A mí me gusta mucho la cita del Evangelio de Juan, donde dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me gusta mucho esa promesa, porque esa promesa es futura. Pues, por ejemplo, yo ahorita aquí, en el hoy, en el presente, yo estoy esperando a Jesús y su venida. Amén. O sea, yo lo estoy esperando con todo mi corazón, pues. Y a lo mejor y no me toca que venga, a lo mejor yo muero primero. Te toca morir. Pero mientras esté con vida lo voy a seguir esperando, y si sí me toca. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero esa es una promesa de la que yo estoy esperando, del futuro, de que Él va a retornar por nosotros. Que va a regresar. Sí. Esa es una promesa. El Evangelio no solo se disfruta de beneficio aquí en esta tierra. Esto es pasajero, es momentáneo. Lo que Él ofrece es eternidad. Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que los médicos tratan, y la gente, incluso las mujeres, tratan de verse eternas toda la vida, sí, con sus cremitas tan chiquitas que valen mucho dinero, ¿no? Y esas cremitas que quieren hacerse ver mejor, las operaciones hoy, sí, que no se te vean las arrugas que aquí, que allá te ponen, porque en el corazón del hombre hay eternidad. Sí. Entonces, el futuro del Evangelio es una eternidad. Daniel 12:2 nos dice, se lo voy a leer porque me parece muy, muy importante. Sí. Daniel nos habla de esta palabra, y nos dice que 12:2, se lo voy a leer, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios
El Evangelio de Cristo nos ofrece una vida eterna. Después de esta muerte, aunque tú estés muerto, vas a resucitar. Y vamos a enfrentarnos a un juicio delante del Señor. Unos, dice Daniel 2, se levantarán para vida eterna, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. Nos lo dice también 1 Tesalonicenses 4, Apocalipsis, acerca de la resurrección. El Señor nos resucitará y apartará a unos a su izquierda diciéndoles, no son bienvenidos. Pero a la derecha apartará a otros y le va a decir, bienvenidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes han recibido la palabra del Evangelio. Entonces, Rubén, el Evangelio en el futuro nos ofrece una vida después de esta muerte. Amén. Es muy maravilloso. Yo de hecho, tengo tiempo estudiando algunos textos escatológicos porque, pues, cuando habla de muchas promesas, las bodas del Cordero, el regreso del Señor a la tierra, literalmente, el milenio y bueno, la eternidad. O sea, son cosas tan complejas que no entendemos, pero están en la palabra de Dios. Qué uno que me dice para amarrar otro tema después con usted. Okay. Aprovechando. Sería bueno, ¿no? Sí. Y buscar. De hecho, yo he hecho algunas preguntas con algunos doctores ya, teólogos, porque hay cosas que yo quiero saber, Sí. pero se quedan ellos también, son doctores de ya teología en temas escatológicos, pero hay, como te digo, la Biblia dice, ojo que no vio, oído que no oyó, ni alcanzamos a entender todas las cosas. Sí. Son teólogos y doctores y se encargan de investigación y toda su familia, pero no lo vamos a saber todo. Sí, porque al final somos humanos y tenemos una mente finita, pues. Sí, hay un límite, Señor. Sí. Muchas cosas vamos a saber allá, nos vamos a dar cuenta de allá, pero lo importante es que nosotros aprovechemos el tiempo y no tengamos miedo a darle una ojeada a la parte futura, a la parte escatológica, sí, y a las promesas que Dios tiene para nosotros, porque dice que Dios, hay mucha gente que le da mucho temor el morirse o cuando están enfermos. Sí. Dicen, están enfermos y dicen, es que está sufriendo. Pero no es relevante, ¿por qué? Porque eso es un momentáneo. Cuando el Señor venga, dice 1 Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, claro, y los que no se levanten serán levantados con un cuerpo glorificado. No va a haber dolencias. Sí. O sea, el reino de los cielos, ahí no hay oscuridad, no hay enfermedad, no hay corrupción, no hay polilla, no hay mentira, no hay dolores, no hay muertes prematuras, no hay envidia, no hay secretos. Todo es luz. Y tú te vas al Apocalipsis y a Isaías, a las manifestaciones que tienen del reino, y se dan cuenta que todo es luz, el Cordero, y ojos por todos lados, luces. O sea, no hay tiempo, o sea, no hay cómo el enemigo pueda meterse. Olvídate, el Señor al venir vino y en la cruz nos dio la victoria, y no solo en la cruz, sino descendió al inframundo y le arrebató las llaves al enemigo, a la muerte, sí, a las potestades. Entonces cautivó todo aquello. Entonces en esa cautividad todo fue puesto debajo de Jesús. Entonces Él es la máxima autoridad, y en su reino no hay nada de lo que va a haber en esta tierra. Sí. Una nueva tierra sin dolor, sin llanto, sin tristeza. Olvídate, será una vida gloriosa. Sí, y luego yo creo que de lo más bonito es que con Dios la eternidad, pues, a un lado de Él, pues ahí con Él caminando, verle cara a cara, como lo promete la palabra. O sea, es algo glorioso que a lo mejor ahorita lo podemos imaginar nomás, pero aquel día va a ser algo glorioso. Pues a lo mejor no es ni lo que nos imaginamos. A lo mejor nos estamos quedando cortos con la imaginación que nosotros le damos, porque ver Dios a cara, yo como usted dice, yo me hago esas preguntas, digo, pues si tu palabra dice que no hay quien te vea y muere, pero en aquel día tú nos vas a dar un cuerpo nuevo, glorificado, y te vamos a poder ver cara a cara. Eso va a ser grande, y luego vas a estar con nosotros siempre. Y habitaré, dice, yo seré su pueblo, yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Es muy amplio el tema escatológico, futuro, pero es importante. No podemos evitar o darle la vuelta
a la profecía, aunque es difícil de entender y a veces nos da temor equivocarnos. Podemos estar equivocados en muchas cosas, no pretendemos tener la verdad en cuanto a una manera de interpretar la escatología. Sí. Pero dice San Juan, bienaventurados aquellos que leen, que estudian la profecía, van a ser bendecidos. Bienaventurados aquellos que leen y oyen las palabras y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, dice Apocalipsis 1:3. Entonces es importante verlas, escucharlas, leerlas y guardarlas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, familia. El tiempo inminentemente está cerca. No sabemos cuándo puede suceder. En un momento puede surgir un cambio inesperado y estamos así a la nada de terminar esta vida. Amén. Gloria a Dios. Pues tanto que hablar de este tema. Mi gente, mis amigos que nos van a ver. Pero hasta aquí lo vamos a dejar para que no esté tan largo el podcast, pero creo yo que con todo esto que ha comentado aquí el pastor y hemos podido aportar, creo que quedó muy enriquecido este tema y con la expectativa de que haya un segundo tema. Amén. Con todo el favor de Dios, pastor. Sí, claro, si nos vuelve a dar la oportunidad a usted. Claro, no, sí, la verdad es pasar tiempo compartiendo la palabra. Sí. Es muy apasionante. Sí, hay hermanos ahí en la congregación y a veces llego, los visito y hay algunos que les gusta mucho analizar y me preguntan, ¿y qué piensa de esto? Y tengo que cortarles el rollo porque hay mucho que hablar de la palabra. De repente nosotros llegamos a las 8 de la noche a convivir y cuando menos piensa ya son las 12, la 1. Y hablando de la palabra de Dios ahí se le va el tiempo uno rápido. Bueno, pues esperamos que haya sido de su agrado este tema, gente, y le invitamos a que le dé like, que nos siga y vamos a seguir trayendo más temas con todo el favor de Dios para que su vida sea enriquecida y bendecida desde lo alto. Dios los bendiga. No sé si el hermano quiere... Amén. No, pues agradecerte, hermano, agradecerte y invitarles a ustedes, aprovechen, son material que es necesario impulsar, compartir, la verdad, es la palabra de Dios, es la esencia del Evangelio, así que hay que animarse a compartirlas. Dios les bendiga, esperemos que recibas esta palabra y si hay alguna duda en la que podamos ayudarte, pues con gusto estamos para hacerlo. Amén. Saludos a la iglesia de Campo 30, Dios los bendiga, gracias por la invitación y esta es su casa. Amén, Dios los bendiga.